Buenas tardes. Yo estudié física. Cuando uno piensa en la física, ¿en qué piensa? Piensa en las estrellas, piensa en el cosmos, piensa en aparatos, en grandes experimentos. Eso es lo que yo pensaba cuando empecé la carrera de física. Pero la física es diferente a otras disciplinas de la ciencia. La biología se define más bien por su objeto de estudio. La biología es la ciencia de la vida. La geología estudia lo que pasa con el planeta. La física estudia el resto. De alguna manera la física es una manera, una mirada, es una manera de relacionar los modelos con los experimentos. Es un gran desarrollo que viene de Galileo en relación a cómo se relaciona la teoría con los experimentos e ir creciendo sobre esa base. Yo, producto de ese entusiasmo, seguí la carrera de física. Y lo más interesante es que esa mirada de la física uno puede dirigirla hacia los grandes problemas del cosmos, hacia el origen del universo, pero también uno puede dirigirlo a momentos más cercanos, más circunstanciales, como qué pasó ayer a la vuelta de la esquina, qué es lo que acabo de ver en el cielo. Eventos que son de alguna manera irrepetibles y que pueden ser utilizados, pueden ser estudiados con la misma técnica, con la misma idea, con el mismo formato de investigación. Yo estudié física básica, estudié física de colisiones atómicas, trabajé con aceleradores de partículas, de átomos mejor dicho. Y un día entró al laboratorio Ernesto Martínez, que era un colega que se dedicaba a asesorar a la justicia. Y me dijo, tengo una causa muy grande y en la que me llamaron para colaborar. ¿Me puedes ayudar? Y yo sabía de colisiones atómicas, pero tenía el don de la curiosidad. Era un tipo inquieto. Y dije, ¿por qué no? Vamos a trabajar en eso. Así que empecé a trabajar con Ernesto Martínez. Y lo primero que nos presentaron fue una pieza de evidencia. ¿Qué era esto? Eran 4 gramos de plomo. Y con esto empezamos a trabajar. Son 4 gramos de plomo que forman parte de una bala, de un arma calibre 9 milímetros que mató a una persona. Esta persona fue Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez era una ama de casa que estaba en un piquete en Cutralcó. En uno de los primeros piquetes que se hizo en el país. Fue la segunda poblada de Cutralcó. Y esta fue la invención del piquete de alguna manera, del movimiento piquetero. Y esto ocurre en la ciudad de Cutralcó, que es una ciudad en el centro de la comarca petrolera, donde la privatización de YPF deja una ciudad de desocupados prácticamente. Y esto ocurre en la Argentina de la década del 90, donde se privatizaron 96 empresas del Estado. Entonces tenemos una circunstancia muy grande para esa bala, para esos 4 gramos de plomo. Pero ese problema completo es inabarcable. Es muy difícil colaborar o construir una idea en base al problema completo. Pero desde la ciencia lo que podemos hacer es recortar brutalmente la realidad y volver a los 4 gramos de plomo. Concentrarnos en eso nos va a permitir, de alguna manera, ir construyendo alguna versión de lo que pasó. Este proyectil había rebotado contra el piso y por eso había perdido un encamisado de latón que suelen tener los proyectiles de las armas de 9 milímetros. Y ahí se había perdido la información de la balística. Por lo tanto, no se sabía quién había disparado. Teníamos otras piezas de evidencia, no solo esto. Y las otras piezas de evidencia eran 3 fotos y un video. Acá les estoy mostrando la primera de las fotos, donde se ve una serie de policías que están entrando en un puente. Muchos de ellos con armas en las manos. La foto número 2, en el ángulo derecho, se la ve a Teresa Rodríguez, que está marcada con un círculo rojo. Está parada entre los manifestantes. Y también en el ingreso al puente se ve un policía con un arma en la mano, que debido a una pericia completamente arbitraria, con argumentos sumamente arbitrarios, había sido inculpado como el asesino de Teresa Rodríguez y estaba preso en ese momento. En la foto número 3 ya estaba Teresa Rodríguez en el piso y ya pasó todo lo que debíamos investigar. El video es el video que más veces vi en mi vida. Es un video que se los muestro y realmente uno se agarra la cabeza diciendo ¿qué puedo hacer con ese material? Lo vimos una y otra vez. En el video se ve un montón de policías corriendo.
Se ven muchas armas en las manos de los policías y se escuchan disparos. Y sin embargo, nunca podemos saber quién está tirando, en qué momento. No se ven llamaradas de las bocas del arma, no se ven retrocesos de las armas. Un montón de detalles que nos esperamos en tratar de ver sin lograrlo. Sí se ve a Teresa Rodríguez en el ángulo superior derecho, por momentos como una pequeña sombra. La calidad de la imagen es muy mala. Y esa sombra en un momento se achica. Es el momento en que ella cae. De manera que sabemos el momento en que cae Teresa Rodríguez. Trabajamos meses con ese video, mirando el video y sin ningún resultado. Y lo interesante fue cuando decidimos no miremos el video, escuchemos el video. Y cuando uno escucha, resulta que la información acústica es mucho más rica. Nosotros el video tenemos unos 20 cuadros por segundo, mientras que la información acústica son 44.000 muestras por segundo. Es mucho más descriptivo. Y si nosotros agarramos de todo el audiograma el sonido de un disparo y lo miramos en detalle, resulta que se ve que hay un pequeño silencio, después viene un pum del disparo, y después viene una serie de piquitos que parecen disparos chiquititos. Esos disparos chiquititos son ecos. Los ecos consisten en que cuando yo hablo, el sonido que yo emito llega al oído de ustedes de manera directa, pero también sale en otras direcciones y va golpeando en los otros objetos del escenario. Rebota y llega al oído de ustedes. Ese camino indirecto tarda más tiempo que el sonido directo. Entonces el sonido original es el mismo pum original que llega por un camino indirecto y un poco más tarde. De manera que esa sucesión de ecos me está hablando de la posición relativa del tirador respecto de los postes de luz que había en el puente donde sucedieron los hechos. Y cada posición relativa distinta va cambiando la distancia a los postes próximos. Y yo tengo un patrón de ecos que es diferente. Aprendimos a leer esa información y logramos decir de dónde venía cada uno de los tiros que había en el video. De esa manera logramos identificar exactamente el lugar de donde venían los tiros, que era el grupo de adelante, que estaba cerca de los escudos. No podemos ver quién está exactamente en la posición de tiro, pero sigue siendo información útil para resolver la causa. En particular también sirve para mostrar que el policía que estaba preso no había disparado ni uno solo de los tiros y que todos los tiros que habíamos registrado venían de la policía que estaba ahí. Después de hacer este trabajo, yo no pude volver bien al laboratorio. Quedé muy excitado con la posibilidad de hacer cosas de tanta aplicación. Nos llamaron para hacer otras causas. En particular, aplicamos la misma técnica en la causa de Costec y Santillán, en la masacre de Avellaneda, donde pudimos determinar el origen de los tiros, el tiro que mata a Maximiliano Costecchi en particular. También trabajamos en la masacre de Trelew, un hecho que ocurrió el 22 de agosto de 1972 en la ciudad de Trelew, en una base militar donde se fusiló a 22 personas. Y estudiamos las paredes, pudimos estudiar los revoques, las capas de pintura, aprendimos a identificar y a comparar el material de construcción. Se los muestro porque la física que aparece es muy distinta. También trabajamos en causas que no tienen que ver directamente con el terrorismo de Estado, sino en causas que son accidentes en el Cerro Catedral. En 3 accidentes en el centro de esquí, tratando de ver el origen, la dinámica del accidente y utilizando los métodos de la física para entender esas cosas. Uno podría pensar que de alguna manera la contribución es muy modesta, porque esto no se parece a CSI. Nosotros no salimos a agarrar a nadie. Pero la contribución es interesante porque dentro del ambiente judicial establece hechos duros que son inmodificables. La gente puede violar las leyes de la física, pero no puede de ninguna manera la gente puede violar las leyes de los hombres, pero de ninguna manera puede violar las leyes de la física. Y entonces eso establece un límite muy claro en las cosas. Cualquiera podría pensar que en este camino yo tuve que abandonar el interés por el cosmos para dedicarme a cosas mundanas, a pequeños detalles. Pero lo cierto es que la estructura del universo es tal que es como un gran tapiz. Si yo miro un detalle, un pequeño detalle del tapiz, puedo ver cómo está hecha la urdimbre.
cómo se juntan los hilos, cuáles son los colores que aparecen. Y de alguna manera, cada detalle del tapiz, allí están todas las leyes de la naturaleza. Cuando uno estudia en detalle algo, aparece reflejada toda la circunstancia que hay alrededor. Y ese es el mensaje que me gustaría dejarles a ustedes. Si ustedes tienen pasión, curiosidad, vayan hasta el fondo. Porque en el fondo, cuando llegan al fondo, la elección de ustedes, en vez de recortar la realidad, la amplía y la expande. Gracias.